Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a abordar un tema intrigante: las 7 maneras islámicas de destruir a tu enemigo sin combatirlo. ¿Te has encontrado en situaciones difíciles con personas que te obstaculizan? En este video exploraremos estrategias y enseñanzas del Islam que te ayudarán a manejar esos conflictos de manera sabia y efectiva. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido valioso. Vamos a comenzar. El Islam, fundamentalmente, es una religión que defiende la paz y aborrece la violencia, considerándola una interrupción del sistema social que conduce a la pérdida de vidas y propiedades. La esencia misma de Dios es la paz, como lo demuestra el hecho de que paz sea uno de sus nombres divinos, y aquellos que buscan su complacencia son guiados a los caminos de la paz. El paraíso, el destino final para los creyentes, se conoce como el hogar de la paz. Este énfasis fundamental en la paz impregna todas las enseñanzas islámicas, distinguiendo claramente entre la legítima autodefensa como último recurso y la perpetración de violencia con fines de coerción o destrucción, lo cual está expresamente prohibido. El Corán, de hecho, aconseja a los creyentes: devuelve el mal con el bien, y quien es tu enemigo se convertirá en tu amigo más querido, lo que subraya un objetivo transformador en lugar de destructivo al tratar con los adversarios. La naturaleza intrínsecamente buena de la humanidad, según el pensamiento islámico, sugiere que la enemistad temporal puede transformarse en amistad duradera mediante un comportamiento consistentemente bueno. Este video detallará 7 principios islámicos que ofrecen un marco integral para navegar el conflicto sin combate, enfatizando la fuerza interior, la conducta ética y la fortaleza espiritual como los verdaderos medios para superar la oposición. La postura islámica central sobre la violencia y el conflicto es inequívoca. El Islam enseña la no violencia como un principio fundamental, prohibiendo explícitamente la perpetración de violencia destinada a coaccionar o destruir a un enemigo. La violencia se considera fasad, es decir, una interrupción o corrupción que conduce al colapso social y a la pérdida de vidas y propiedades. El Corán enfatiza la paz, siendo paz uno de los nombres de Dios y el paraíso referido como hogar de paz. Aunque la autodefensa está permitida como último recurso contra la agresión no provocada, se distingue claramente de la iniciación de la violencia. El enfoque islámico hacia los enemigos no es la aniquilación, sino la amistad, basándose en la creencia de que todos nacen con una buena naturaleza que puede restaurarse mediante un buen trato. Este marco ético general aclara que desarmar a un enemigo es un concepto metafórico alineado con los principios islámicos de construcción de la paz, no un daño literal. Esto establece el enfoque del video en medios no físicos. La insistencia constante en la paz como atributo divino, la designación del paraíso como hogar de paz y el mandato directo de hacer amigos de los enemigos sugieren que el objetivo final en la resolución de conflictos islámica no es simplemente el cese de las hostilidades, sino una transformación fundamental de la relación adversaria misma. Esto va más allá de la desescalada pragmática, implica un imperativo moral y espiritual para convertir la enemistad en amistad. Esto redefine la victoria de la conquista a la reconciliación, posicionando la conducta ética como el arma más potente para desarmar la hostilidad de un adversario. La destrucción de la influencia de un enemigo, por lo tanto, se logra disolviendo la base misma de su animosidad a través de un compromiso moral superior. 1. El cultivo de la mansedumbre y la no violencia. El primer método islámico profundo para desarmar la influencia adversaria sin combate radica en el cultivo deliberado de la mansedumbre, rifq, y un compromiso inquebrantable con la no violencia. Este principio no es meramente una preferencia táctica, sino una ley divina profundamente arraigada, que afirma que Dios concede a la mansedumbre lo que no concede a la violencia. Esto implica una superioridad inherente en los enfoques pacíficos,
que conducen a resultados constructivos y fomentan el amor en lugar del odio dentro de la sociedad. El profeta Muhammad, una figura ejemplar a este respecto, optó consistentemente por el camino más fácil y no violento cuando se le presentaron opciones, encarnando una política de activismo pacífico a lo largo de su vida. Este enfoque se basa en la comprensión de que, mientras la violencia despierta el ego, nafs ammara, y altera el equilibrio social, el activismo no violento apela a la conciencia, nafs lawama, lo que lleva a la introspección y la autoevaluación entre los adversarios. El principio de no agresión, famosamente encapsulado en el dicho profético, no causes daño ni devuelvas daño, sirve como una máxima fundamental en la ley islámica, haciendo que toda acción que cause daño sea prohibida por defecto, a menos que sea para repeler un daño mayor. Esto subraya que la verdadera fuerza en el Islam no se encuentra en la agresión, sino en la capacidad de mantener la compostura y responder con amabilidad, incluso cuando se es provocado. La superioridad de la mansedumbre, rifi, se manifiesta en el dicho profético: Dios concede a la mansedumbre lo que no concede a la violencia. Este hadith indica la superioridad de los métodos no violentos, encarnando una ley eterna de la naturaleza, donde las cosas buenas se asocian con la no violencia y las cosas malas con la violencia. Las actividades no violentas generan amor y conducen a la construcción, mientras que las actividades violentas engendran odio y conducen a la destrucción. El profeta Muhammad adoptó consistentemente métodos no violentos, optando a menudo por el más fácil cuando se le daba a elegir. Esto establece la mansedumbre como un enfoque divinamente favorecido e inherentemente más efectivo que la agresión, enmarcándolo como una ley natural con resultados positivos predecibles. El video afirma que el activismo no violento despierta la conciencia. Esto señala un mecanismo psicológico en el que las respuestas suaves y no agresivas eluden las defensas impulsadas por el ego del adversario y, en cambio, apelan a su brújula moral innata. Cuando una respuesta agresiva esperada se encuentra con la amabilidad, se crea una disonancia cognitiva, lo que provoca la autorreflexión y, potencialmente, un cambio en su estado interno y comportamiento posterior. Esto sugiere que la destrucción de la hostilidad de un enemigo se logra desarmando su justificación interna para la agresión, en lugar de mediante la fuerza externa. Es un método de conversión interna del oponente, facilitado por la superioridad moral del actor no violento. 2. La práctica de repeler el mal con la bondad. El segundo principio islámico para superar a los adversarios sin combate es la práctica transformadora de repeler el mal con la bondad. Esta es una orden divina directa, que promete que tal enfoque puede convertir a un antagonista en un amigo devoto. Esto requiere una profunda paciencia, indulgencia y perdón, cualidades que Alá ama en sus siervos. El profeta Muhammad ejemplificó este principio a lo largo de su vida. Por ejemplo, cuando un árabe del desierto le tiró bruscamente de la vestidura y le exigió riquezas, el profeta simplemente se giró, sonrió y ordenó que se le diera caridad. De manera similar, cuando un grupo de judíos lo saludó con una maldición, corrigió suavemente a Aisha por su respuesta de represalia, enfatizando el amor de Alá por la bondad en todos los asuntos. Incluso se negó a maldecir a los idólatras que perseguían a los musulmanes, afirmando que fue enviado como misericordia, no para invocar maldiciones, y en su lugar oró por su guía. Esto demuestra que responder al maltrato con benevolencia no es debilidad, sino una poderosa postura ética que desarma la ira y transforma las relaciones. La jurisprudencia islámica, de hecho, permite el perdón incluso en crímenes graves, ofreciendo opciones como compensación monetaria o perdón completo para poner fin a los ciclos de retribución. La amnistía general del profeta, a su regreso triunfal a la Meca, donde no ordenó derramamiento de sangre a pesar de años de persecución, se erige como un ejemplo monumental de este perdón transformador,
lo que llevó a conversiones a gran escala. El mandato divino y la promesa de transformación se articulan en el Corán 41:34-35. Devuelve el mal con el bien, y quien es tu enemigo se convertirá en tu amigo más querido. Alá ama a quienes refrenan la ira y perdonan a la gente. Este principio va más allá de la no violencia pasiva para involucrar un compromiso activo y benevolente, afirmando que la acción positiva puede cambiar directamente la disposición de un adversario. El hadith sobre la interacción de Abu Bakr con una persona insultante revela una dinámica espiritual profunda. Un ángel responde en nombre del insultado hasta que ocurre la represalia, momento en el que llega un diablo. Esto implica que mantener una respuesta benevolente ante la provocación invita al apoyo divino, angelical, que contrarresta activamente las influencias espirituales negativas, demonios, que prosperan con la ira y la retribución. Esto sugiere que repeler el mal con el bien no es simplemente un esfuerzo humano, sino un proceso asistido divinamente. La destrucción de la ira o animosidad de un enemigo se logra haciendo que su presencia sea insoportable o imposible debido a la abrumadora energía espiritual positiva generada por el recuerdo constante, la recitación y las intenciones puras. 3. La fortaleza derivada de la paciencia y la firmeza, sabr. El tercer principio islámico para la resolución de conflictos sin combate es la profunda fortaleza derivada del sabr, o paciencia y firmeza. El sabr es mucho más que una mera resistencia pasiva. Es una disciplina espiritual activa que abarca la resiliencia, la perseverancia y una actitud serena ante la adversidad. Se considera tan fundamental que constituye la mitad de la vida religiosa de una persona, siendo la otra mitad la gratitud. El Corán ordena frecuentemente la paciencia, prometiendo ayuda divina, incluida la asistencia de 5000 ángeles con marcas distintivas, si los creyentes permanecen pacientes y se guardan del mal cuando son atacados. Esto subraya que el sabr es un escudo espiritual que neutraliza la ira y la frustración de un adversario al negarle la reacción emocional deseada. El profeta Muhammad articuló la notable naturaleza de la situación de un creyente, afirmando que si le sucede algo bueno, da gracias, y si le sucede algo malo, lo soporta pacientemente, siendo ambos resultados ventajosos para él. Esta perspectiva reinterpreta la adversidad no como un contratiempo, sino como una oportunidad para el crecimiento espiritual y un medio para acumular buenas obras. La lucha interna para mantener la compostura, resistir las tentaciones y adherirse a los mandatos divinos durante las pruebas construye una fortaleza interior que desarma la guerra psicológica de un enemigo, ya que el sufrimiento mismo puede contener una misericordia potencial atraída por la paciencia de uno. La naturaleza activa del sabr implica resistencia, aguante y calma ante los problemas. Es una habilidad que requiere práctica constante y es crucial para el éxito en esta vida y en la próxima. Esto clarifica el sabr como un estado interno dinámico y una virtud estratégica, no una debilidad. El hadith que afirma: cuán notable es el asunto del creyente, pues todo es para su bien. Si le sucede algo bueno, da gracias a Dios, y eso es bueno para él. Y si le sucede algo malo, lo soporta con paciencia, y eso también es bueno para él. Implica que la adversidad, cuando se enfrenta con paciencia, no solo se soporta, sino que se transforma activamente en una fuente de beneficio. Esto se refuerza aún más con la idea de que el sufrimiento contiene una misericordia potencial. Esto sugiere que los intentos de un enemigo de infligir daño o frustración pueden ser invertidos espiritualmente. Sus acciones, destinadas a debilitar, se convierten en catalizadores para la elevación espiritual del creyente y en un medio para atraer la misericordia divina. Así, el arma del enemigo es desarmada al ser transmutada en una herramienta para el avance espiritual del creyente, destruyendo eficazmente su impacto negativo previsto. 4. Confianza plena en Alá, Tawakkul.
El cuarto enfoque islámico poderoso para superar la oposición sin combate es el profundo principio del tawakkul, o la confianza plena en Alá. Esta es una creencia inquebrantable de que Alá es el único proveedor, protector y fuente de todo bien, liberando el corazón de los miedos y ansiedades paralizantes que a menudo afligen a quienes dependen únicamente de los medios mundanos. El tawakkul no es inacción pasiva, sino una fe activa que transforma vidas, trayendo bendiciones divinas, paz interior y fortaleza. El Corán asegura que, si Alá os ayuda, nadie os vencerá, y si os abandona, ¿quién después de él podrá ayudaros? En Alá, pues, que confíen los creyentes. Esta confianza plena desarma psicológicamente las tácticas de intimidación de un enemigo al hacer que sus amenazas sean impotentes ante la omnipotencia divina. Abundan los ejemplos históricos. El profeta Ibrahim, cuando fue arrojado al fuego por negarse a la idolatría, simplemente declaró: Alá nos basta, y Él es el mejor dispositor de los asuntos, y Alá ordenó al fuego que fuera fresco y seguro para él. De manera similar, cuando el profeta Musa se enfrentó al ejército del faraón en el mar, afirmó con calma: Mi Señor está conmigo, y pronto me guiará. Estas narrativas ilustran un vínculo causal directo entre el tawakkul profundo y la protección divina milagrosa, destruyendo eficazmente el poder del enemigo para infligir daño. Este principio se extiende a la vida diaria, fomentando la satisfacción y la resiliencia, ya que los creyentes confían en que el plan de Alá es siempre lo mejor, incluso cuando los resultados inmediatos no están claros. La naturaleza y los beneficios del tawakkul se centran en la liberación del miedo y la ansiedad, lo que conduce a la paz interior y la satisfacción. No es una resignación pasiva, sino una fe activa que implica creencia, dependencia y acción. Este principio aborda directamente la dimensión psicológica del conflicto, afirmando que la tranquilidad interior derivada de la dependencia divina puede anular los intentos de intimidación de un enemigo. El beneficio central del tawakkul es la liberación del miedo y la ansiedad. El miedo y la ansiedad son herramientas principales de la guerra psicológica y la intimidación empleadas por los adversarios. Cuando un creyente cultiva un tawakkul inquebrantable, estos estados internos se anulan. Los ejemplos de Ibrahim y Musa demuestran que incluso ante amenazas físicas abrumadoras, su estado interno de dependencia de Allah hizo que el poder del enemigo fuera ineficaz. Esto implica que el tawakkul actúa como un escudo interno que absorbe y neutraliza el impacto psicológico de las acciones de un enemigo. Las tácticas de intimidación del enemigo se destruyen porque no logran provocar la respuesta deseada de miedo o desesperación en el creyente, despojando así al enemigo de un aspecto significativo de su poder no físico. 5. La fortificación espiritual del recuerdo y la súplica, dhikr y dua. El quinto método islámico implica la fortificación espiritual derivada del recuerdo constante de Allah, dhikr, y la súplica sincera, dua. Estas prácticas se consideran líneas de vida espirituales y armas potentes que conectan directamente al creyente con el Creador y brindan una profunda paz, guía y fortaleza. El Corán asegura que ciertamente en el recuerdo de Allah encuentran descanso los corazones, actuando como una medicina espiritual que repele las influencias malignas, incluido Satanás, e ilumina el corazón con la fe. La dua, como acto de adoración en sí misma, siempre es respondida por Allah, ya sea de inmediato, como recompensa en el más allá, o desviando el daño. Un aspecto notable del dhikr y la dua es su capacidad para atraer la presencia angelical y repeler a los jinn y demonios malévolos. Los ángeles buscan activamente las reuniones donde se recuerda a Allah, rodeándolas, envolviéndolas en misericordia y haciendo que descienda la tranquilidad, sakina. La recitación de capítulos coránicos específicos, como la Sura al-Baqara, la Vaca, el Ayatul Kursi, el versículo del trono, y al-Mu'awwidhatayn, los dos protectores, Sura al-Falaq y Sura an-Nas,
proporciona una poderosa protección. El diablo huye de una casa donde se recita la Sura al-Baqara y el Ayatul Kursi actúa como un guardián contra Satanás hasta el amanecer. Estas prácticas son particularmente cruciales para contrarrestar fenómenos a menudo atribuidos a los jinn, como ruidos inexplicables, objetos que se mueven solos o sensaciones de presencia incómoda en los hogares. Si bien existen explicaciones científicas para algunos de estos fenómenos, por ejemplo, infrasonido, cambios de temperatura, vibraciones, factores psicológicos como la pareidolia, parálisis del sueño, ansiedad, paranoia, la cosmovisión islámica los atribuye a la influencia de los jinn, que puede contrarrestarse por medios espirituales. Los jinn, creados de fuego sin humo, poseen libre albedrío y pueden ser buenos o malos. A menudo habitan en lugares impuros y son capaces de causar daño físico y mental, incluida la posesión, e influir en pensamientos y emociones a través de susurros, waswas. La protección contra ellos implica recitar Bismillah antes de entrar en lugares impuros y mantener la limpieza. Un momento. Si estás disfrutando de estas estrategias y te están resultando útiles, no olvides darle un like a este video y compartirlo con tus amigos. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Has aplicado alguna de estas enseñanzas en tu vida? Déjanos tus experiencias en los comentarios. Tu historia podría ayudar a otros. La presencia de ángeles también está vinculada a fragancias agradables, almizcle, que emanan de las buenas acciones, mientras que los pecados emiten olores repulsivos que atraen a los demonios. Además, los ángeles inspiran buenos pensamientos, contrastando con los malos susurros de los jinn y el qarin, compañero demonio, lo que permite a los creyentes discernir la verdad de la falsedad. La gratitud, shukr, inspirada por los ángeles, también aumenta las bendiciones e invita al favor divino. La capacidad del dhikr y la dua para traer paz, guía y fortaleza al corazón es fundamental. El Corán 13:28 afirma que en el recuerdo de Alá encuentran descanso los corazones. Estas prácticas repelen las influencias malignas y purifican el corazón con la fe. Además, cada súplica sincera es respondida, ya sea de inmediato, como recompensa en el más allá, o desviando el daño. Esto establece la naturaleza activa y protectora de las prácticas espirituales contra amenazas invisibles. La descripción de los ángeles siendo atraídos por fragancias agradables de las buenas acciones y repelidos por el hedor de los pecados, y la idea de que los ángeles traen tranquilidad, sugieren un aspecto energético o vibracional de los estados espirituales. De manera similar, los jinn son atraídos por lugares impuros y pueden causar perturbaciones físicas. Esto implica que la pureza espiritual y el recuerdo crean un campo o aura protectora que es inherentemente antitética a las entidades espirituales malévolas. La destrucción de la influencia de un enemigo, especialmente las sutiles e invisibles como los jinn, se logra haciendo que su presencia sea insoportable o imposible debido a la abrumadora energía espiritual positiva generada por el recuerdo constante, la recitación y las intenciones puras. Esto extiende el concepto de defensa más allá del reino físico hacia lo energético y espiritual. La capacidad de diferenciar entre la inspiración angelical, que conduce al bien, y los susurros satánicos, que conducen al mal, es crucial para la reforma interna. Esto requiere un estado elevado de conciencia espiritual y discernimiento, que se cultiva a través del dhikr y la taqwa. La destrucción de la influencia de un enemigo, shaitán, en los pensamientos y acciones de uno, se logra desarrollando un filtro interno que rechaza los impulsos negativos y abraza los positivos. Esto significa que las tácticas psicológicas del enemigo se desarman a nivel cognitivo, impidiendo que echen raíces e influyan en el comportamiento. La promesa de que, si sois agradecidos, os daré más, indica un principio divino en el que la gratitud actúa como catalizador para el aumento de las bendiciones. La participación de los ángeles al inspirar y observar esta gratitud sugiere que este bucle de retroalimentación positiva tiene un componente activo e invisible. Al cultivar la gratitud, un creyente fortalece continuamente su conexión con las bendiciones divinas, superando en bendiciones cualquier influencia negativa que un enemigo pueda intentar proyectar. Es una estrategia de abundancia espiritual proactiva que no deja espacio para la escasez o la malicia del enemigo. 6.
El cultivo de la piedad y la reforma interna. Taqwa. El sexto método islámico profundo para desarmar la influencia adversaria sin combate reside en el cultivo de la taqwa, un estado integral de piedad y reforma interna. La taqwa es mucho más que un mero temor a Dios. Es una conciencia activa y consciente de Allah, que abarca la autodisciplina, el guardarse de todos los pecados, las malas acciones y la injusticia. Es la esencia fundamental de la paz y la única base para la superioridad humana en el Islam, distinguiendo a los individuos no por la riqueza o el linaje, sino por su conciencia de Dios. Esta reforma interna construye una inmunidad espiritual y moral impenetrable, destruyendo eficazmente la guerra psicológica o los intentos de corrupción de un enemigo al hacer que el creyente sea inmune a su influencia. La taqwa actúa como un escudo o barrera protectora contra lo que enoja a Allah, lo que lleva a una profunda fortaleza y seguridad interior que trasciende las presiones externas. Es la medicina para los corazones, que cura la ceguera espiritual, purifica las mentes e ilumina la ignorancia. Al domar los deseos del ego y resistir las tentaciones, la taqwa libera a los individuos de la esclavitud de los largos deseos, lo que lleva a la verdadera libertad y la paz interior. Esta fortaleza interna significa que los esfuerzos de un enemigo para sembrar la discordia o explotar las debilidades se encuentran con un individuo espiritualmente fortificado, cuyos principios fundamentales permanecen inquebrantables. El concepto de yihad mayor, la lucha interna contra las propias pasiones e impulsos, está intrínsecamente ligado a la taqwa, destacando que la verdadera victoria comienza en el interior. La taqwa se define como piedad, temor a Allah, rectitud o ser consciente de Allah. Implica autodisciplina y protegerse de los pecados, las malas acciones y la injusticia. Es un concepto activo que implica realizar buenas obras y acciones positivas para el más allá. Es la única base para la superioridad entre las personas en el Islam. Esto establece la taqwa como una transformación interna holística que impacta todos los aspectos de la vida de un creyente, incluida su resiliencia a las presiones externas. La taqwa actúa como un escudo o barrera protectora contra lo que enoja a Allah. Conduce a una fortaleza y seguridad interior, curando la ceguera espiritual, purificando las mentes e iluminando la ignorancia. Al domar el ego y resistir las tentaciones, libera a los individuos de la esclavitud de los deseos, lo que lleva a la verdadera libertad y la paz interior. La taqwa construye una fortaleza interna que hace que uno sea impermeable a la guerra psicológica de un enemigo. La autodisciplina y la conciencia de Dios impiden la explotación de las debilidades. La destrucción de la influencia del enemigo se logra haciendo que sus tácticas sean ineficaces contra un yo interior fortificado. 7. Fomentar la unidad y la cohesión comunitaria. El séptimo y último método islámico para desarmar la influencia adversaria sin combate es el fomento activo de la unidad y la cohesión dentro de la comunidad musulmana. El Islam enfatiza la Umma, la comunidad global de musulmanes, como una entidad unificada, vinculada por una fe compartida que trasciende las barreras superficiales de raza, etnia o nacionalidad. El Corán ordena explícitamente a los creyentes: «Y aferraos todos a la cuerda de Alá, y no os dividáis». Esta directriz es un poderoso recordatorio de la fuerza que se encuentra en la unidad y la importancia de mantener los lazos de hermandad. La división y el sectarismo están inequívocamente condenados en el Islam, ya que se consideran perjudiciales para la comunidad y una fuente de inestabilidad política y erosión de los valores islámicos. El profeta Muhammad ilustró la importancia de la unidad al comparar a los musulmanes con un solo cuerpo, donde el sufrimiento de una parte afecta a todo el cuerpo. Sus enseñanzas promovieron la inclusión, la tolerancia y la igualdad, afirmando en su último sermón que no hay superioridad de un grupo sobre otro, excepto por la piedad y las buenas acciones. Advirtió severamente contra la ruptura de la umma, destacando las graves consecuencias de la división.
La cohesión comunitaria, por lo tanto, no es solo un ideal religioso, sino una estrategia fundamental para la resiliencia contra las amenazas externas. Una comunidad unida niega a los enemigos externos la oportunidad de explotar las fisuras internas, que a menudo son el objetivo de las tácticas de división y la guerra psicológica. La destrucción de la estrategia de división de un enemigo se logra presentando un frente unificado, donde la solidaridad y el apoyo mutuo hacen que la comunidad sea impermeable a los intentos de fragmentación. Esto implica que la fuerza colectiva de la Umma, cuando está unida en sus principios fundamentales, es una defensa formidable que neutraliza la capacidad de un adversario para debilitarla desde dentro. Las injunciones coránicas sobre la unidad son claras. El Corán 3:103 dice: «Y aferraos todos a la cuerda de Alá, y no os dividáis». El Corán condena explícitamente las divisiones y sectas. Las enseñanzas del profeta sobre la unidad incluyen la analogía de un cuerpo único y la promoción de la inclusión, la tolerancia y la igualdad. También advirtió contra la ruptura de la Umma. La unidad hace que la comunidad sea resiliente, negando a los enemigos externos la oportunidad de explotar las divisiones internas. La destrucción de la estrategia de división de un enemigo se logra presentando un frente unificado. La unidad y la cohesión dentro de la comunidad musulmana la hacen resistente contra los enemigos externos al negarles la oportunidad de explotar las divisiones internas. Las tácticas de división de un enemigo se basan en la premisa de que pueden crear fisuras y conflictos dentro de una comunidad, debilitándola desde dentro. Sin embargo, cuando la comunidad está unida en su fe, sus valores y sus objetivos, se vuelve mucho más difícil para cualquier fuerza externa manipularla o explotar sus diferencias. Al fomentar un fuerte sentido de hermandad y solidaridad, la comunidad musulmana puede frustrar los intentos de un enemigo de sembrar la discordia, ya que los lazos de fe y apoyo mutuo son más fuertes que cualquier intento de fragmentación. Esto significa que la estrategia de división de un enemigo se destruye porque no puede encontrar puntos de apoyo o vulnerabilidades dentro de una comunidad unificada. El análisis precedente ha delineado 7 principios islámicos fundamentales que ofrecen un marco integral para desarmar la hostilidad y neutralizar la influencia adversaria sin recurrir al combate físico. La interpretación de destruir a un enemigo se ha revelado como un proceso multifacético de transformación espiritual, ética y social que busca la reconciliación y la resiliencia en lugar de la aniquilación. En primer lugar, el cultivo de la mansedumbre y la no violencia, Rifko, se presenta como una ley divina con una eficacia inherente. Al responder con gentileza, se despierta la conciencia del adversario, desarmando su justificación interna para la agresión y fomentando una conversión interna. En segundo lugar, la práctica de repeler el mal con la bondad es un mandato coránico que promete transformar a los enemigos en amigos. Esta benevolencia, reforzada por el apoyo angelical, crea un ambiente espiritual que repele las influencias negativas y disuelve la animosidad. En tercer lugar, la fortaleza derivada de la paciencia y la firmeza, sabr, permite al creyente transmutar la adversidad en una fuente de beneficio espiritual. Al mantener la compostura y la resiliencia, se neutraliza la guerra psicológica del enemigo, ya que sus acciones, destinadas a debilitar, se convierten en catalizadores para la elevación espiritual del creyente. En cuarto lugar, la confianza plena en Alá, Tawakkul, libera el corazón del miedo y la ansiedad, anulando las tácticas de intimidación del enemigo. Esta dependencia inquebrantable en lo divino actúa como un escudo interno que neutraliza el impacto psicológico de la adversidad. En quinto lugar, la fortificación espiritual del recuerdo y la súplica, dhikr y dua, crea un campo energético protector que atrae la presencia angelical y repele a los jinn y demonios. La recitación coránica y las súplicas no solo brindan paz interior,
sino que también actúan como una defensa activa contra las influencias espirituales malévolas. La capacidad de discernir entre la inspiración angelical y los susurros satánicos permite una defensa cognitiva que destruye las tácticas psicológicas del enemigo a nivel del pensamiento. La gratitud, shukr, inspirada por los ángeles, amplifica las bendiciones divinas, superando en bendiciones cualquier intento negativo del adversario. En sexto lugar, el cultivo de la piedad y la reforma interna, taqwa, construye una inmunidad espiritual y moral que hace al creyente impermeable a la corrupción y la guerra psicológica. Esta autodisciplina y conciencia de Dios fortalecen el yo interior, frustrando los intentos del enemigo de explotar las debilidades. Finalmente, el fomento de la unidad y la cohesión comunitaria presenta un frente unificado que niega a los enemigos externos la oportunidad de explotar las divisiones internas. La solidaridad y la hermandad actúan como una defensa estratégica, destruyendo la capacidad del adversario para fragmentar la comunidad. En conjunto, estos 7 principios revelan un enfoque islámico holístico y proactivo para la resolución de conflictos. No se trata de una pasividad ingenua, sino de una estrategia activa que transforma las relaciones, fortalece el yo interior y construye una comunidad resiliente. La destrucción del enemigo, en este contexto, es la disolución de la enemistad misma, lograda a través de la superioridad moral, la fortaleza espiritual y la unidad inquebrantable, en lugar de la confrontación física. Este paradigma ofrece valiosas lecciones para la gestión de conflictos en cualquier contexto, enfatizando el poder transformador de la ética y la espiritualidad en las relaciones humanas. Y así concluimos nuestras 7 maneras islámicas de destruir a tu enemigo sin combatirlo. Si te ha parecido interesante, no olvides darle un like y suscribirte para más contenido como este. Queremos escuchar tu opinión. ¿Cuál de estas estrategias te resonó más? Déjanos tu comentario y comparte tus experiencias. Y si crees que este video puede ayudar a alguien más, compártelo con tus amigos. Hasta la próxima. Y recuerda que la sabiduría siempre es la mejor arma.